Josué, por la invitación de manera directa, pero gracias también a Beto, a Julio, por los comentarios y bueno, en general a todos los que nos acompañan. Voy también a dar una serie de reflexiones muy generales que se encaminan quizá por otra dirección a la que se ha tocado en las dos intervenciones anteriores. Debo decir que yo he seguido la serie desde hace tiempo, me ha gustado mucho menos la quinta temporada a la que pertenece este capítulo que las temporadas anteriores, quizá por lo que mencionaba Julio, esa ese tono digamos optimista que se presenta sobre todo en estos últimos capítulos. Parece ya haber una especie de carencia de verdadera problematización de las condiciones oscuras de la relación del sujeto con la tecnología, y ese es el tema que quiero tratar principalmente. A lo largo de toda la serie me parece que es un tema permanente, transversal. ¿Qué tipo de relación tiene el ser humano con, no nada más la tecnología en sí mismo, aunque en realidad la tecnología es algo extremadamente presente e inmediato en la vida contemporánea de los seres humanos, pero podríamos formular esa pregunta en términos mucho más generales? ¿Cuál es la relación problemática, hay que decirlo, que tiene el ser humano con los objetos en general? Objetos que pueden ser tecnologías, pero que pueden ser cualquier forma de alteridad, es decir, lo otro, en términos generales, que puede ser el semejante, que puede ser algo no humano, como una máquina, pero también puede ser algo, un símbolo, por ejemplo, una palabra, un símbolo religioso, etcétera, etcétera. Esto nos remite a preguntarnos, incluso por la situación, la condición antropológica, de nuestro estatuto antropológico como seres humanos. ¿Por qué los seres humanos producen objetos? ¿Y cuál es la relación que establece con esta clase de objetos? Una relación que, bueno, a Freud no le pasa desapercibida, a muchos otros autores no le pasa desapercibido también. Tenemos al menos dos formas de pensar esta relación problemática del ser humano con aquello que produce en su propia actividad. En primera instancia, pues podemos pensar los objetos producidos en la actividad humana por medio de su trabajo, de su actividad productiva como tal, pues son herramientas para la vida. Es decir, las máquinas nos sirven, los objetos nos sirven, los símbolos nos sirven, aunque nada más sea para comunicarnos. Por supuesto es una perspectiva un tanto ingenua, los símbolos, las palabras nos sirven nada más para comunicar, y aquí está quizá lo problemático del asunto. La segunda perspectiva no es para nada optimista, también está reflejada en el cine, está reflejada en esta serie. Parece que los objetos producidos por la actividad humana, en particular las máquinas, no son dóciles, no sencillamente se ajustan a nuestra mano para servirnos, para brindarnos aquello que estamos buscando a través de ellos, no sirven solamente como medios, sino que se vuelven fines en sí mismos. Y nuestra relación con ellos tiende a invertirse, es decir, dejan de ser herramientas para convertirse en los dueños. Y nosotros perdemos nuestro lugar como dueños, creadores, productores de los objetos, para subordinarnos a los propios objetos. Esto no es para nada extraño, insisto, no nada más es una relación que se hace evidente en el campo de la técnica, de la tecnología, es una relación problemática que se hace evidente con todo lo que representa una alteridad para el sujeto humano. Es muy fácil, como lo va a plantear por ejemplo Althusser, es muy fácil que uno, siendo el amo, se constituya en el subordinado, en el amo con respecto a aquello, aquella cosa, aquella otra persona, aquel instrumento que originalmente había creado para servirse de él. Les comentaba, esto no pasa desapercibido para el psicoanálisis, no pasa desapercibido para la filosofía, para la sociología, por supuesto para el marxismo no pasa desapercibido. Freud sabe que en realidad la constitución misma, la génesis de lo que somos en nuestra propia individualidad, dígase nuestro propio yo, dígase nuestra conciencia, ese yo, esa conciencia no existe en su pura y absoluta soberanía, no es una autodeterminación independiente de lo que pasa fuera de ella, sino que este es un planteamiento de base del psicoanálisis, lo que somos en nuestra integridad como yo, como identidad, como lo más propio que puedo ser yo mismo, es dependiente de lo que no soy yo, de todo lo que me rodea. Dirá Lacan, bueno, en primera instancia del semejante, por supuesto, esto ya lo había planteado Freud, pero Lacan lo va a plantear de manera mucho más directa, mucho más precisa, más clara.
el sujeto humano encuentra su yo fuera de sí mismo. No nacemos con un yo, no venimos a este mundo con un yo, no tenemos una identidad desde que venimos a este mundo, sino que en la relación con los otros, nosotros mismos adquirimos un yo. Iba a decir, nos damos un yo, bueno, no terminamos dándolo por voluntad propia, finalmente las circunstancias nos dan un yo, nos encontramos a nosotros mismos fuera de nosotros mismos, en un giro problemático de las circunstancias, puesto que, dice Lacan, en esta alienación, el yo termina creyéndose soberano, nosotros creemos que nos autoconstituimos por pura voluntad, por pura deliberación propia, así vivimos, tenemos que vivir así, no hay otra forma, pero en el fondo, por supuesto, lo que está oculto, lo que es inconsciente, es la profunda dependencia que mantiene nuestro psiquismo, nuestro yo, nuestro inconsciente en general, con todo lo que representa la alteridad para nosotros. Bueno, entonces, no es extraño, pues, que nosotros terminamos dependiendo de un montón de cosas. En realidad, dependemos de todo lo que nos rodea. El semejante, por supuesto, que nos brinda su imagen, por medio de la cual constituimos nuestro yo, pero en segunda instancia, como también lo va a plantear Lacan, pues dependemos absolutamente de elementos simbólicos, el lenguaje, en términos generales. Eso es innegable en cualquier momento de la historia, en cualquier conformación social, etcétera, etcétera. Pero algo que debemos señalar conforme a nuestra época, algo muy propio de nuestro tiempo, es que esta dependencia, esta determinación que viene desde fuera del propio yo, que viene desde fuera del propio sujeto también, es una determinación que pone en juego características que sí le pertenecen a una época precisa, que es la nuestra, y que involucran a la tecnología. Es decir, nunca como en nuestro tiempo, nosotros habíamos dependido, habíamos sido tan determinados precisamente por máquinas, por tecnologías, y tecnologías extremadamente avanzadas, extremadamente complejas. Basta realizar un pequeño ejercicio para darnos cuenta de que en realidad, cuando pongo esto aquí sobre la mesa y abro una red social, yo puedo desdoblarme, yo puedo hacerme la pregunta, bueno, ¿yo soy quien habla en este momento o yo soy quien aparece en la pantalla en el muro de mi Facebook? ¿Quién es más real? ¿El que está ahí con todas las características que aparecen, con todas las características que yo le presento al mundo en una red social? ¿O soy yo más real, este yo de carne y hueso, que nada más están viendo ustedes, unas pocas personas? El que se presentifica acá, el que se presentifica allá, es el verdadero Rigoberto, el que escribe, del que aparecen de repente hay algunos mensajes, o el que habla en este momento. ¿Cuáles palabras son más mías? ¿Estas que pronuncio ahora o esas que aparecen allá? Bueno, nunca son totalmente mías, por supuesto, eso es algo que ustedes ya saben, las palabras no le pertenecen a nadie, en todo caso yo creo que yo hablo, y pues tengo que creerlo, si no me volvería loco, pero de cualquier manera, esto demuestra mi dependencia absoluta de todo lo que no soy yo, el semejante, el lenguaje, pero también las máquinas. Esto es algo importante que no deja de mostrarse a lo largo de toda la serie. En la actualidad, la tecnología, sobre todo las tecnologías digitales, las tecnologías de la información, nos permiten una serie de desdoblamientos, es decir, de multiplicaciones de nuestro propio yo, de multiplicaciones de nuestra identidad, que no se podían lograr hace apenas 20, 30 años, mucho menos hace 100 años, mucho menos en el siglo XIX, etcétera, etcétera. Es decir, la capacidad que hemos logrado para aparecer fuera de nosotros mismos, para estar fuera de nosotros mismos a través de las máquinas, pero en particular de las máquinas digitales, es extremadamente potente en la actualidad. Así que podríamos plantear otra vez esta pregunta: ¿cómo se constituye la subjetividad a partir de las máquinas, de la tecnología? Bueno, ciertamente mediante una dependencia absoluta. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿esto es bueno? ¿Esto es algo malo? No creo que podamos ser neutrales al respecto, la serie misma no lo es, la serie misma trata de mostrar, digamos, el fracaso de los ideales de la técnica. Ustedes saben, desde el siglo XIX, desde el inicio de la modernidad, más o menos en el siglo XVI, XVII, el uso de la racionalidad tecnocientífica cobró una importancia fundamental, se puso en primer plano respecto de otras formas de racionalidad distinta. De tal manera que desde la fundación de las llamadas ciencias modernas, los seres humanos tenemos una confianza exacerbada en la ciencia y en particular en la racionalidad técnica derivada de la ciencia.
Recuerden, por ejemplo, lo que dice Max Weber en varios lugares. Lo que caracteriza la modernidad es en buena medida el desencantamiento del mundo. Le quitamos la poesía al mundo a partir de la racionalidad tecnocientífica, porque creemos que precisamente esto nos va a revelar los misterios, que ya no son misterios, del mundo en el cual vivimos. Si antes gozábamos al contemplar un atardecer, veíamos cómo cambiaban los colores, hacíamos poesía a través de esa visión, pues en la actualidad tenemos todas las herramientas tecnocientíficas para saber por qué ocurre eso, y bueno, ya no tiene tanto de poético, pero sí tiene bastante de esclarecedor. El mundo pierde o tiende a perder sus misterios y pasa por el filtro de una racionalidad que es científica, pero también es técnica. Esto tiene toda clase de riesgos, dice Max Weber, pero también, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt lo va a denunciar una y otra vez. La racionalidad científica y técnica tiene un elemento problemático en su fundamento, que es el aspecto de dominación. La racionalidad tecnocientífica siempre tiende a la dominación de la naturaleza, ¿no? Los ilustrados, los fundadores de la ciencia moderna lo decían sin ningún empache. La ciencia se ha creado para dominar la naturaleza y subordinarla a los intereses humanos, a los intereses sociales. El objetivo fundamental de la razón científica y técnica es la dominación, en primera instancia de la naturaleza, en segunda instancia de todo aquello que tenga que ver con el orden social humano. Bueno, aquí quiero recordar un poco lo que plantea Freud en El malestar en la cultura. Ustedes recordarán, Freud en ese texto de 1929 nos dice: las fuentes del malestar pues son cuando menos tres. En primera instancia, la naturaleza por sí misma. Freud está orgulloso de los avances científicos de su tiempo. Freud está orgulloso del telégrafo, Freud está orgulloso del ferrocarril, de cosas que para nosotros pues bueno, ya no son ninguna novedad, por supuesto, pero en el tiempo de Freud sí que era novedad. Y Freud dice, bueno, hemos logrado dominar la naturaleza como nunca se había hecho. La segunda fuente de malestar es el cuerpo propio, una parte de la naturaleza, en realidad. Hemos logrado curar enfermedades que hace apenas 200, 300 años podían matar fácilmente a un ser humano. En la actualidad es difícil morir por una enfermedad como gripe, como una infección en el estómago. Por supuesto aquí hay que hacer toda serie de consideraciones. No es tan difícil en un país como el nuestro, pues ciertamente, pero podemos decir que el desarrollo tecnocientífico brindaría las condiciones para las que ya, mediante las cuales ya no sería tan fácil morir por algo así. Si la riqueza estuviera bien distribuida, si los servicios estuvieran bien distribuidos, etcétera, etcétera. Bien. Y en tercer lugar, y este es el punto en el que me quiero detener un poco más, dice Freud, la tercera fuente de malestar, y aquí hay una paradoja, es las propias relaciones colectivas, las relaciones entre los seres humanos, las relaciones sociales. ¿Por qué es paradójico el asunto? Porque la naturaleza no fue creada por el ser humano y sin embargo terminamos dominándolo. El cuerpo no fue creado, producido por los seres humanos. Le damos una forma, le damos una estructura, pero al final de cuentas no lo hemos creado nosotros y también hemos dominado en buena medida eso. Pero las relaciones sociales, el Estado, la religión, el derecho, etcétera, etcétera, todo esto sí que ha sido creado por los seres humanos y sin embargo escapan a nuestro control. Salimos a la calle y todo es un desastre, comenzamos a tener miedo, nos encontramos con el otro, nos mira feo, comenzamos a sospechar, nos entra la paranoia, no estamos a gusto con los demás. Lo difícil en realidad es vivir juntos, como el título de este libro del sociólogo Alain de Touraine. ¿Podemos vivir juntos? Es una pregunta bastante válida. ¿Realmente podemos vivir juntos? Porque hemos hecho y creado todo lo que supuestamente necesitamos para vivir juntos y sin embargo no logramos fácilmente vivir juntos. La cosa fracasa. Y aquí está el gran problema. ¿Por qué eso que nosotros creamos finalmente se vuelve contra nosotros? Se nos vuelve un poder extraño, algo oscuro. Esto pasa con las relaciones sociales, pasa con la tecnología, pasa con cualquier producto de la actividad humana, y los marxistas tienen un nombre en particular para definir esta clase de fenómeno tan curioso, producto de la actividad humana. Marx ya lo plantea en sus manuscritos económico-filosóficos del 44, el nombre, el concepto que él utiliza es el de enajenación. Nuestra relación con los productos de nuestra propia actividad es una relación enajenada. Finalmente los productos toman algo de nosotros y eso que toman les da poder sobre nosotros mismos. Es una especie, digamos, de relación inevitable con los productos de nuestra propia actividad. No nada más con los productos de nuestra propia actividad, sino con la relación con nosotros, con la relación
laboral también, por supuesto, con nuestro propio trabajo, de ahí que no es para nada extraño ver circular memes de todo tipo en Facebook, en los que los domingos pues alguien se queja de que ya va a ser lunes. Pues sí, uno no quiere ir a trabajar, porque el trabajo es algo extraño para nosotros, el trabajo no es para nada satisfactorio para nosotros. Bueno, quizá alguien sí disfrute su trabajo, no lo sé, pero la mayoría tenemos razones para quejarnos de nuestro trabajo, y es curioso porque es una actividad que realizamos nosotros mismos. Incluso podemos decir, el trabajo nos es extremadamente extraño. Sabemos que hacemos algo, pero no sabemos ni para qué lo hacemos. Lo hacemos para tener un salario y poder hacer otras cosas, pero en realidad ese hecho, esa acción de trabajar, la acción de relacionarnos con los demás, la acción de realizar, de utilizar un gadget, una tecnología, termina manifestando este aspecto oscuro y problemático de dominación, es decir, el objeto finalmente termina dominando al ser humano. Yo creo que esto es algo que también se puede ver en este capítulo. Me parece mucho más evidente en muchos otros capítulos de la serie, pero me parece que aquí podemos ver en la utilización de este videojuego, de este juego virtual, la captura de algo que le pertenece al ser humano, la captura de su subjetividad y de aquello que probablemente sea la promesa de mayor felicidad para los personajes del capítulo, es decir, el amor, su sexualidad. Finalmente terminan encontrando ese amor, o terminan encontrando ese, terminan logrando obtener algo de ese amor, pero precisamente fuera de sí mismos, en la máquina. Y de ahí en adelante es bastante evidente una dependencia que se va a volver absoluta respecto de esa máquina. Uno puede decir, bueno, tampoco hay que darle un tono tan apocalíptico a este asunto. Es decir, pues las máquinas nos brindan experiencias interesantes. Hay que destacar otra cosa, y es lo último que voy a decir. Quizá el aspecto más oscuro y problemático, a mi consideración, de esta relación que se establece con la máquina y con la virtualidad digital en la actualidad, es sobre todo, además del efecto de explotación que se mantiene ahí. No parece que estemos trabajando, pero sin embargo sí estamos consumiendo. Es decir, es una forma mediante la cual pues, la subjetividad humana en su relación con las tecnologías forma parte de un modelo económico, como ya se ha mencionado para acá. No escapamos a las relaciones económicas cuando estamos disfrutando en una red social, estamos ahí presentes, estamos produciendo a través del consumo, de toda clase de relaciones intrincadas entre el consumo y la producción. Pero algo que me parece muy destacable es el hecho de que esta forma de relacionarse con los objetos tiene un efecto quizá más evidente en la actualidad, que es el efecto de despolitización, es decir, de la pérdida de la relación con los otros en lo público, el interés en lo público. Yo sé que dentro mismo del juego pues hay una relación intersubjetiva, al menos hay dos personas, pero de cualquier manera lo que podemos percibir es que dentro de esa realidad también se muestra una pérdida del interés en la cuestión de lo público, es decir, en la cuestión de lo político específicamente. Bien, y con eso termino, creo que me he extendido mucho y pues continuamos.